Muy buenas, gente de YouTube. En esta oportunidad el tema del laboratorio son los polímeros. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una composición de muchos monómeros. Puede ser sintético, químico o natural. Por lo general, son moléculas en las que la estructura básica está formada por cadenas de átomos de carbono, a los que se unen otros elementos. Gracias al procedimiento de polimerización se obtienen unidades estructurales. Entre las propiedades más buscadas de los polímeros se destacan en elasticidad, reflectante, resistente a golpes e impactos, dureza, fragilidad, paso de luz, maleabilidad, aislante y otras características que se pueden dar. Ahora se procederá con la prueba de densidad, donde podemos apreciar diversos materiales, donde algunos se hunden y otros no. Si un material se hunde es porque tiene mayor densidad, y si no, el material es de baja densidad. Esto se debe a las propiedades que se dan a un polímero, para que cumpla lo que se requiera. Esto fue explicado anteriormente. Ahora se presentará la tabla correspondiente de los materiales a partir de las características que se piden. El polietileno, según su aplicación, es un polímero sintético perteneciente a los termoplásticos, es decir, se reblandecen cuando se calientan y se endurecen cuando se enfrían. En este caso se está haciendo la prueba de reacción al quemado de un cable eléctrico, cuyo aislamiento o cobertor está hecho a base de polietileno. El poliestireno expandido, al igual que el polietileno, es un polímero sintético perteneciente al grupo de los termoplásticos. En este caso, estamos utilizando una plancha de tecnopor, que al ser sometido a una temperatura específica, tiende a deformarse o a derretirse. La baquelita, según su clasificación, es un polímero sintético perteneciente al grupo de los termoestables. Esto quiere decir que al calentarlos por primera vez el material se ablanda y se le puede dar forma bajo presión. Mientras que cuando se enfría, el polímero suele hacerse muy rígido. Si este proceso quisiéramos hacerlo por segunda vez, el material no se ablandará, sino se romperá. En este caso, estamos observando a la baquelita siendo sometido a la prueba de reacción al quemado, donde se observa que este material no sufre algún cambio, ya que su temperatura de ablandamiento es a partir de los 120 grados Celsius. Ahora hablaremos del tereftalato de polietileno, o más conocido como PET. Es un polímero sintético perteneciente al grupo de los termoplásticos. Como se observa, este material, al ser un polímero termoplástico, suele deformarse a temperaturas relativamente altas. Por otro lado, se endurecen cuando se enfrían. El acrílico es un termoplástico rígido, sintético, que en su mayoría de veces se presenta de manera incolora. A continuación observamos cómo quemamos un acrílico transparente y al entrar en contacto con altas temperaturas, este se vuelve muy flexible y pierde su propiedad de transparencia. La poliamida. La poliamida es un polímero que contiene enlaces de amida, como muy bien dice su nombre. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como en el lana o en la seda, o también en la parte sintética, como el nylon o el Kevlar.
A continuación vemos la quema de esta poliamida y observamos que no presenta muchos cambios físicos y tampoco expulsa gases que desprende del mismo. Cloruro de polivinilo. Este polímero es la polimerización del monómero de cloruro y vinilo. A continuación observamos cómo se quema este polímero y observamos que, como la mayoría de los demás polímeros, se quema, se toma una forma muy diferente y expulsa un gas. El látex. El látex es un polímero cuyas propiedades son elásticas y su alta resistencia a la electricidad. Como vemos, este material está siendo expuesto a altas temperaturas y observamos que no presenta muchos cambios, solamente se está quemando, que presenta quemaduras, mientras no desprende gases ni tampoco se incinera. El polietileno de alta densidad, o más conocido como PEAT, es un polímero termoplástico que al momento de estar expuesto a temperaturas altas tiende a deformarse. Como vemos, al momento de ser quemado se hace flexible, se deforma o se derrite. El PEAT se utiliza generalmente para la elaboración de envases plásticos y es un polímero desechable. El resultado de la quema es de que emana en forma gaseosa H2O y CO2. El polietileno de baja densidad es muy común usado por las personas. Un ejemplo de ello, pues se usa en las bolsas de plástico. Es un polímero ramificado, pues su estructura química está hecho por cadenas de átomos, que lo hace flexible, translúcido y de buena resistencia térmica. Como vemos, el polietileno se derrite, se descompone en formas de gotas flameantes y emana en forma gaseosa agua, H2O y dióxido de carbono, CO2. El poliuretano lo encontramos en espumas flexibles o rígidas, elastómeros, adhesivos, recubrimientos, etc. Es fabricado a partir de reacciones de tisocianatos, como el MDI o el disocianato de tolueno o el TDI, con distintos polioles. Su estructura química está compuesta por cadenas tridimensionales compuestos de carbono, hidrógeno, especialmente oxígeno y nitrógeno. Para llegar a formar estas cadenas, se unen los unos con los otros o se polimerizan. Y como vemos, al ser quemado se quema en forma de llama y se derrite en forma de gotas flameantes, debido a su composición química ya mencionada. El caucho sintético es el sustituto del caucho natural. Su uso lo encontramos en las llantas de los autos, por ejemplo. Es una polimerización de una gran cantidad de monómeros. Por ende, es un gran contaminante, pues como vemos, el material al ser quemado emana CO2, monóxido de carbono. También se quema en forma de llama y se derrite en formas de gotas flameantes. El caucho reforzado, como su mismo nombre lo dice, es caucho con una adición de residuos de cuero industrial, que son aprovechados para productos con mayor resistencia, como las tuberías de los radiadores de los autos o mangueras de agua con mayor grosor. El resultado de la quema es de que emana gases tóxicos como el monóxido de carbono. Por ende, es un gran contaminante por el caucho, sea natural o sintético, y el trenzado textil que lleva dentro, y se descompone o derrite de manera lenta.
¿Qué características le dan al nylon su gran resistencia mecánica? Su excesiva resistencia se debe a la policondensación de un diácido con una diamina. ¿Por qué se utiliza la baquelita en la fabricación de soquetes, tomacorrientes o elementos que soporten relativamente alta temperatura? Debido a que es un polímero termoestable, no conduce electricidad, es resistente al agua y los solventes. Una vez que se enfría, no puede volver a ablandarse. Esto lo diferencia de los polímeros termoplásticos. Ejemplo de aplicaciones de los materiales. PEAT. Uno de los usos más comunes con el PEAT pueden ser para las tuberías o botellas o recipientes de cremas o líquidos detergentes. Acrílico. Uno de los usos más frecuentes pueden ser como fibra en las alfombras y también como recipientes. PVC. Uno de sus usos pueden ser en guantes y también en cintas aislantes. Caucho. Uno de los usos más comunes y más conocidos pueden ser en las llantas de los automóviles y otros en las botas. Polietileno de baja densidad. Sus usos pueden ser en bolsas plásticas y también en juguetes. Poliuretano. Uno de sus usos puede ser como aislantes en las paredes y también como esponjas. Baquelita. La baquelita se puede encontrar en las asas de las ollas y también como carcasa en radios antiguos. Teflón. Teflón podemos encontrar como una cinta que se enrosca en los tubos para evitar fugas de agua y también en las sartenes. PET. El PET se puede encontrar en fibras textiles y también como envases de bebidas. Polietileno. El polietileno se puede usar en vasos, platos o algunos otros recipientes. Polietileno expandido. El polietileno expandido se puede usar como aislantes térmicos.